Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este es el TP8. Nos salteamos el TP7 porque el TP7 lo contabilizan los tutores con el trabajo que hicieron al comienzo de las vacaciones, luego de volver. La primera semana de volver las vacaciones, el trabajo que hicieron con ellos se va a contabilizar como TP7. Es simplemente una organización con el cole. Como les había anticipado en el otro TP, en este vamos a desarrollar una nueva unidad que se llama secciones cónicas. En esta TP, que es introductorio, donde vamos a ver a grandes rasgos lo que son las secciones cónicas, puede que se encuentren con cosas medias extrañas, pero luego vamos a abstraernos de este origen y ahí ya se van a encontrar con cosas que saben manipular, o por lo menos que les resultan conocidas. Como siempre, intentamos primero comprender cuál es el significado de las palabras que generan, digamos, este nuevo título. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es una sección y luego qué es una cónica, para comprender de dónde surgen estas secciones que vamos a ver. Como sección podemos pensar en la parte de algo, en una región de algo, en un sector de algo. Y el algo va a ser nuestra cónica. Entonces, vamos a tener un todo que va a estar particionado de alguna forma y que nos va a ir generando estas secciones, ¿sí? Entonces, veamos qué es ese todo. El todo es la cónica o el cono y se denomina también superficie cónica de revolución. La imagen que ustedes tienen que pensar es en el cono. Ahora, tratemos de explicar matemáticamente cómo se genera un cono. Esa generación se le dice superficie de revolución porque hay algo que está en revolución generando y construyendo ese cono. Una de las imágenes que a mí me surge para que ustedes puedan entender es, pensemos en la imagen cuando ustedes trazan la circunferencia. La superficie de revolución se genera porque yo tengo un eje y una curva que va a estar intersecando ese eje de alguna forma y generando una revolución, y esa revolución va construyendo la superficie. Entonces, si yo pienso en el movimiento que hacemos al momento de trazar una circunferencia con el compás, yo tengo un eje, que es el que está pinchado en la hoja, y la recta que está cortando de alguna forma ese eje, lo estoy haciendo girar alrededor de ese eje. En ese hacerla girar, esa sería la revolución que me va generando toda la superficie. El tema es que en el compás yo tengo si ustedes ven esta imagen que está acá, tendría esta patita y esta patita en el compás nomás. Ahora yo necesito la que va hacia arriba, que me genera la parte de arriba de la superficie de revolución. Entonces, ahí ya podemos ver bastantes elementos que conforman esta superficie de revolución. Los primeros dos elementos que mencionamos es el eje sobre el cual va a girar, la recta llamada generatriz porque es justamente la que genera esa superficie. Luego la intersección de estas dos rectas se llama vértice y la apertura con la que estas rectas se intersecan, el ángulo que forman, lo vamos a llamar alfa. Dependiendo de la forma en la que intersecan y la forma de la curva, en este caso una recta, va a ser diferente la superficie de revolución. Una superficie de revolución muy conocida es el cilindro. Una taza, un vaso, una botella, una jarra es una superficie de revolución cilíndrica, donde en realidad el eje y la generatriz no están intersecados, sino que son paralelos. Y la generatriz va girando, trazando una circunferencia alrededor de ese eje. Entonces, una cosa que es importante pensar es que estamos hablando de superficie, es decir, adentro está vacío, está hueco esto, ¿no? O sea, el vaso adentro está vacío. Entonces, lo único que yo tengo es justamente la superficie, el borde, ¿sí? Piensen que solamente tengo borde. Para esto probablemente les sea muy de ayuda, de hecho yo me lo hice, hacerse el conito con dos hojas así súper sencillas, las pegué con cinta y así van a poder ir por ahí observando mejor lo que les voy diciendo. Entonces, como ven, está vacío esto, ¿sí? No tengo nada adentro, es solamente la hoja, la superficie que está unida en el vértice, ¿sí? Y el eje vendría a estar
justamente acá adentro pasando por el vértice, ¿sí? Entonces tengo algo así, luego tenía esta recta acá y yo al ir girando esta recta fui construyendo la superficie de revolución, ¿sí? Entonces, en definitiva, una cosa que también ayuda a pensar, toda esta superficie, toda la hoja se fue construyendo por el pegar infinitas rectas que se van generando a medida que yo giro. Entonces, también puedo pensar que toda esta superficie en realidad acá va teniendo rectas, ¿sí? Acá tengo una recta, acá tengo otra recta, acá tengo otra recta, ¿sí? Son todas como rectas pegaditas unas de otras y son infinitas. Entonces, estos son los elementos de esta superficie y las secciones cónicas son secciones, son partes de esta superficie, ¿sí? Luego también una cosa que es importante saber es que todas las rectas que están sobre esa superficie y que pasan por el vértice se consideran generatrices, ¿sí? Una vez que que se generó y se creó esa superficie, todas estas rectas que yo les fui mencionando antes se denominan generatrices. Siempre tienen que pasar por el vértice, ¿no? Porque cualquiera de ellas, al hacerla girar, me va a generar la misma superficie. Bien, entonces ahora, ¿qué son las secciones? Las secciones cónicas surgen de alguna forma, intersecar un plano con estas superficies. Entonces, dependiendo la posición del plano en relación a este cono, voy a obtener distintas secciones o distintas partes o sectores de este cono. Las tres primeras, vamos a ver 4 secciones. Las 3 primeras son bastante sencillas de visualizar y la última puede ser un poco más difícil. La primera que podemos observar es la circunferencia. Si yo tengo este cono y trazo o interseco un plano de esta forma, perpendicular al eje que yo tenía acá adentro, ¿sí? Si yo lo hago perpendicular a este eje, al plano, voy a obtener una circunferencia, ¿sí? Entonces, fíjense, acá está el eje, este es el plano, y interseca el plano con el eje formando un ángulo recto. Entonces, como yo tengo esto que es vacío, ¿sí? Lo que me queda de intersecar una cosa con la otra es simplemente el bordecito, que es una circunferencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se genera la circunferencia? Intersecando un plano de manera perpendicular al eje con este cono. Y el plano va a intersecar o a esta rama del cono o a esta rama del cono. No puede intersecar a ambas al mismo tiempo, si no serían dos planos distintos. Esta es bastante conocida y es bastante fácil de visualizar. La elipse es un plano que corta a todas las generatrices de una de las ramas del cono, pero formando un ángulo oblicuo con este eje. Entonces, tiene que estar cortando a todas las partes de mi cono, entonces tiene que atravesar todo el cono, pero al eje lo va a estar cortando en forma oblicua, ¿sí? Entonces, lo que me queda de intersecar con el cono va a ser el borde, pero ese borde ya tiene una forma oblicua, no una circunferencia perfectita, ¿sí? Fíjense que estas líneas de puntos que yo les hice acá en color, justamente están representando todas las generatrices, porque yo tengo en todo este cono generatrices. Entonces tiene que intersecar a todas las generatrices y en ese intersecar todas las generatrices se genera la elipse, ¿sí? Luego, la otra que además conocen y ya han escuchado su nombre es la parábola. La parábola se genera porque el plano va a estar paralelo a una sola generatriz. Entonces, acá se ve como este plano es paralelo a la generatriz esta, que está como en el borde de la figura que nosotros vemos. Y de vuelta, si yo estoy paralelo, supongamos que este es el borde, ¿no? Yo estoy en un plano paralelo a este borde, voy a tocar una sola parte del cono. Porque si yo me hice paralelo hacia abajo, ya toco la parte de abajo, pero no la parte de arriba. Entonces, esta sección cónica también queda determinada en una de las dos partes del cono, solo que puedo estar haciéndola paralela a la misma recta, pero dependiendo de la posición voy a estar tocando la parte de arriba o la parte de abajo del cono. Y también se genera una curva así. La última, que para esto tienen que tener paciencia y un poco de imaginación,
sección que vamos a ver se llama hipérbola. La hipérbola es paralela a dos generatrices en simultáneo. Entonces, fíjense en esta imagen acá. El plano está cortando, fíjense, en este puntito y en este puntito. Si yo lo veo, yo lo pude observar mejor cuando intento hacerlo con esto que les estoy diciendo. Si yo lo hago así, fíjense que el plano me va a estar tocando en dos puntos acá al cono, ¿sí? Esos dos puntos pertenecen al extremo de dos generatrices distintas. Y como están sobre el plano, esas dos generatrices son paralelas. Entonces, esas son las dos generatrices que en simultáneo son paralelas a mi plano, ¿sí? Y si yo logro que sean paralelas a dos generatrices en simultáneo, que no pasen por el centro, ¿sí? Todos estos planos no tienen que pasar por el vértice, ¿no? Si no, no se está generando una sección cónica. Entonces, tiene que ser paralela a dos generatrices juntas que no pasen por el vértice. Y ahí sí voy a generar una curva, se va a generar una curva que tiene dos ramas porque está intersecando a las dos partes del cono. Entonces, esta es la única sección que tiene dos ramas porque son las que pertenecen a cada intersección de las dos partes de mi cono. Esto, repito, véanlo haciéndose este conito en su casa con una hoja y una cinta y nada más. Y otra hoja simulando el plano. Con eso van a ver que se entiende mucho mejor. También les dejé unos videos que simulan, tienen una simulación en 3D para ver esto. El único tema de estos videos es que definen las secciones cónicas teniendo en cuenta otra relación del plano con el cono. Y está bien esa definición, pero no definen bien lo que es la hipérbola. Entonces, vean los videos simplemente para visualizar, pero no intenten abstraer de ahí las definiciones. Las definiciones utilicen estas que yo les estoy dando acá. Porque cómo define la hipérbola en el video, por lo que yo estudié, está de manera errónea definido, ¿sí? Entonces, vean los videos simplemente para poder visualizar en un gráfico en 3D estas secciones. Y ahí seguramente van a entender mucho más a lo que me refiero. Estos son los dos videos que visualizan eso en 3D. Ah, y hay uno que está en inglés y que tiene todas las explicaciones estas en inglés, pero total, habiendo visto este video, cuando lo vean en inglés se van a dar cuenta cuáles son cada una de las partes. Bueno, ¿por qué es tan importante esto de las secciones cónicas? En uno de los aspectos donde más se puede visualizar las secciones cónicas es en la arquitectura y es como mucho más ameno poder verlos, ¿no? Pero otra de las aplicaciones que tienen las secciones cónicas es la trayectoria elíptica que van formando los planetas alrededor del Sol, en su trayectoria alrededor del Sol, ¿sí? Luego vamos a ver muy bien porque la posición que tiene el Sol en relación a estas elipses, obviamente no es casualidad ni aleatoria, ¿no? Pero esto, o sea, si lo pensamos de alguna forma, nosotros estamos haciendo trayectoria elíptica porque estamos adentro de la Tierra y la Tierra hace una trayectoria elíptica alrededor del Sol. Entonces, nuestro cuerpo, estando dentro de la Tierra, va trazando una trayectoria elíptica alrededor del Sol. Pero después también tenemos muchas construcciones, como por ejemplo muchos estadios o la vuelta al mundo, o algunas construcciones de casas utilizan secciones cónicas. También las rotondas son secciones cónicas porque son una circunferencia. Algunos edificios, bueno, acá por ejemplo está la rotonda de la Plaza España. Esto es una sección cónica, esa la conocen y muchos la usan diariamente. Después este edificio, por ejemplo, tiene una construcción elíptica y este también. Y hay muchas construcciones, por ejemplo, en Dubái, que tienen una trayectoria, no se le dice trayectoria, pero una forma o hiperbólica o parabólica. Y después lo que tenemos, que es muy común y que usamos todo el tiempo, son las antenas parabólicas. Y después, una vez que entendamos bien todo esto y que entendamos los elementos de la parábola, les voy a explicar muy bien por qué las antenas son parabólicas y no de otra forma. Bueno, acá en este arco también es parabólico. Y estos, si ustedes ven estas liñitas, ¿sí? Estas liñitas son hipérbolas. Y lo mismo también, por ejemplo, las centrales nucleares también tienen una forma hiperbólica. Los lados, digamos, son hipérbolas. Y este edificio, por ejemplo, también es una hipérbola. Y
Bueno, también si uno va a la cocina, las fuentes muchas veces son elipses o los tuppers tienen formas circulares. Otro de los lugares en donde se puede encontrar la parábola es en el lanzamiento de algún objeto, por ejemplo, una pelota o una piedra. La trayectoria que genera ese lanzamiento también es una parábola. Eso seguramente lo vieron cuando vieron función cuadrática el año pasado en quinto. Nada más que ahí la parábola está vista desde un ángulo funcional y acá lo estamos viendo desde un lado geométrico, ¿sí? Como muchas veces les mencioné, un mismo objeto matemático puede estar visto desde distintas perspectivas y ahí vamos a ir observando distintas formas o distintas cosas de este mismo objeto. Bien, eso es todo con la explicación teórica y la actividad para esta clase no va a ser resolver algo, sino que tienen que tomar videos o fotos en sus casas o en donde se encuentren, en donde se puedan evidenciar y visibilizar por lo menos 3 secciones cónicas. Entonces tienen que presentar como mínimo 3 fotos o videos en los que se puedan evidenciar 3 cónicas diferentes. También pueden usar, por ejemplo, lo que es el GIF, también es válido. Y tiene que ir obviamente cada una acompañada de una descripción y una explicación y a la sección que se están refiriendo, ¿sí? Lo importante de esto es, si es una foto, pueden subir la foto tranquilamente a través del Word, pero si van a hacer un video, traten de que ese video esté subido a alguna plataforma, ya sea Google Drive o Google Fotos o YouTube, y compartan el link de eso, ¿sí? Porque si no, recargamos mucho el servidor del aula virtual y después surgen las fallas que pasaron este fin de semana. Entonces, eso sería la actividad para esta clase con secciones cónicas, ¿sí? Tienen que tratar de fotografiar o hacer un video de alguna sección cónica que se pueda observar en su casa. También pueden pedirle ayuda a alguien si necesitan, por ejemplo, para hacer el lanzamiento de algún objeto o algo, obviamente tengan cuidado. Y bueno, y obviamente me pueden consultar cualquier duda que les surja, ya sea de hacer o de cómo compartirme después lo que hayan hecho. Estoy a disposición como siempre y acuérdense que tienen sus clases de consulta. Los viernes tiene sexto sociales y creo que los miércoles o los martes sexto naturales. Bueno, igual tienen los horarios y los días y el link de la videollamada al comienzo del aula virtual. Bueno, eso es todo por hoy y espero que se encuentren bien. Cualquier cosa quedo a disposición. Un abrazo enorme.